Es imposible no verse conmovido una vez más por estar en esta casa tan hermosa. Mil gracias por la invitación y por la posibilidad de presentar un poco el panorama con algo de ecuanimidad, si es que queda algo de ecuanimidad científica en Venezuela, de lo que está pasando en Venezuela, y más allá de los graves problemas macroeconómicos, algunos estamos empeñados en ver al día después las soluciones que se pueden instrumentar para recuperar la senda de crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Yo voy a hablar muy poco, voy a hablar unos 30 o 35 minutos para después dejar al auditorio el tiempo que quiera para preguntas, comentarios, debate, confrontación, si es necesario, si hay diferencias, y que juntos podamos construir el rompecabezas de la economía venezolana. Un poco el menú, como lo presento para hoy, son tres platos. El primero es qué está pasando, el diagnóstico económico y social de Venezuela, que ya muchos de ustedes conocen tan bien o mejor que yo. Segundo, qué pudiera pasar, un poco de astrología, cuáles son las proyecciones para el 18 y 19 sobre la economía venezolana. Y después un punto que para mí es central, macro problemas, pero también macro soluciones. Creo que los venezolanos estamos un poco agotados de ese círculo vicioso de destruir, pero también creo que ha llegado el momento de comenzar a pensar en la reconstrucción cuando se dé un cambio político. Cuando se dé un cambio político, se genera un consenso social y político, y sobre ese consenso social y político se instrumente un programa de estabilización que logre recuperar y reinventar a la economía venezolana. Voy con la primera parte. Esta es la historia del Producto Interno Bruto venezolano en los últimos 70 años, del PIB venezolano. Venezuela en los últimos 30 años había tenido algunos años malos, el 89, el 2002, 2003, 2010, 2011, pero la primera vez en la historia económica contemporánea que tiene 4 años consecutivos de recesión es este periodo entre el 2014 y 2017. Venezuela nunca antes en su historia había vivido 4 años consecutivos de recesión. Esta es la primera vez que vive 4 años de recesión. En esos 4 años se han perdido 37 puntos del PIB, es decir, en el agregado. Si incluyéramos el año 2018, que ya prácticamente ha terminado, el año 18 se proyecta una contracción de al menos 18%, concluiríamos que cerca de 50 puntos del PIB se han perdido en los últimos 5 años, es decir, la mitad del Producto Interno Bruto venezolano ha desaparecido en los últimos 5 años de recesión, de contracción de la actividad económica. Si vemos el PIB venezolano en términos de Producto Interno Bruto per cápita por habitante, es muy claro ver dos tendencias muy diferentes. Una entre el 50 y el 77, el periodo glorioso de la economía venezolana. La economía venezolana entre el 50 y el 77 siempre creció a altas tasas, combinadas con inflaciones de un dígito, tipos de cambio estables, estabilidad macroeconómica, estabilidad política e institucional. Pero hay un punto de quiebre estadístico que es el año 77. El 78 y 79 siguen siendo periodos de crecimiento, pero a tasas decrecientes. ¿Qué significa eso en español? Que seguías creciendo, pero cada vez a una tasa menor, al 8, al 7, al 5, hasta que llega el año 80, donde se presenta la primera recesión, el primer ciclo recesivo de Venezuela en su historia contemporánea, y a partir de ahí comienza la historia de montaña rusa, boom, caída, boom, caída, boom, caída, hasta que llegas al año 2017, donde has evidenciado 4 años de recesión consecutiva por primera vez en tu historia, y el PIB del año 2017 es equivalente al que tenía Venezuela en 1955. En términos de producción de bienes y servicios per cápita, Venezuela ha retrocedido 60 años. Esa ha sido la consecuencia del mal desempeño de los últimos 4 años, pero para ser objetivo en el análisis de los últimos 40 años. Si usted revisa a la economía venezolana desde el año 77 hasta el año 2017, ese periodo de 40 años se resume en una sola frase: Venezuela no crece. Venezuela tiene 40 años que no crece, y particularmente en los últimos 4 años ha vivido una fase de colapso macroeconómico, la más aguda de su historia contemporánea. Estos 4 años han sido, por eso es que hablamos de colapso. La teoría económica te dice que cuando una economía vive un ciclo recesivo agregado por encima de los 15 o 20 puntos del PIB, ya no hablas de crisis, hablas de colapso macroeconómico. Hay un colapso en el crecimiento de la economía venezolana, y es por eso que hablas de colapso macroeconómico, porque
Los últimos 4 años, sin incluir el 18, se ha perdido 1/3 del PIB, 1/3 de la producción de bienes y servicios de Venezuela se ha perdido a consecuencia de 4 años consecutivos de recesión. Un colega en la Universidad de Warwick y yo hemos estado trabajando en el último año qué significa, en términos de la historia de Venezuela y en términos de la historia mundial, perder 35 puntos del PIB. Y para darle respuesta a esa pregunta escribimos un paper y armamos 2 bases de datos. Una base de datos del Banco Central de Venezuela con data entre el 50 y 2015. 2015 es el último año que el Banco Central de Venezuela publica data oficial, dejó de publicarla desde el 2015. Y una segunda base de datos del Fondo Monetario Internacional para 196 países para el periodo 80-2017. Con un programa estadístico, Stata, le dimos instrucciones al programa para que identificara los países que habían vivido 4 años de recesión, agregara el ciclo recesivo y pudiera comparar a Venezuela con el resto del mundo. 2 láminas para mostrar un resumen, un overview de los resultados. Aquí hay 2 puestos, adelante. Bienvenidos. El ciclo recesivo de Venezuela es muy superior al que vivió, por ejemplo, Bolivia durante el 81 y 85, durante el periodo de hiperinflación. Es muy superior al que vivió Nicaragua entre el 84 y 88, también un periodo de hiperinflación, pero inclusive es muy superior al de Argentina en la más reciente crisis argentina del 98-2002, el famoso corralito. La crisis de Argentina en términos recesivos fue una contracción del 18% agregado en 4 años. La crisis venezolana de los últimos 4 años duplica casi ese número. Primera conclusión, en la historia de América Latina en los últimos 40 años, ninguna economía ha vivido un ciclo recesivo tan agudo, tan profundo, como el que ha vivido Venezuela en los últimos 4 años. En términos de la historia mundial, los 196 países a los cuales hace seguimiento el Fondo Monetario. Por supuesto, tienes países que han vivido guerras, invasiones de fuerzas militares externas, que han vivido ciclos recesivos muy agudos, el caso de Libia, Ucrania, Sierra Leona, pero Venezuela todavía estaría entre las 8 ciclos recesivos agregados más agudos que haya vivido el mundo en los últimos 40 años. Y si incorporamos el 2018, que ya es un hecho, ese número va a aumentar porque va a llegar a un coeficiente de cercano al 50 puntos del PIB en pérdida de producción de bienes y servicios. Es decir, en términos de América Latina no ha habido ninguna crisis agregada comparable a Venezuela. En términos del mundo estamos entre las 8 crisis más agudas que ha vivido el mundo en los últimos 40 años. Inclusive cuando uno compara a Venezuela con países petroleros, recordemos que la crisis venezolana se inicia en el 2014. Muchos de mis colegas atribuyen el colapso macroeconómico venezolano a la caída de los precios del petróleo, pero el primer año de recesión de Venezuela se da en el 2014, cuando los precios del petróleo todavía estaban cercanos a los $100 el barril. La crisis económica no está correlacionada con la caída de los choques de los precios del petróleo. Y cuando uno ve cómo se comportaron las economías petroleras en los últimos años, uno se da cuenta que la única que evidencia un ciclo de hiperinflación y de recesión es Venezuela y Ecuador muy lejos, pero Ecuador y Venezuela son las únicas economías. El resto de las economías petroleras o miembros de OPEP han tenido desempeños macroeconómicos aceptables en términos de crecimiento, en términos de inflación, y aprovecharon muchos de ellos el choque petrolero extraordinario para generar fondos de estabilización macroeconómica para suavizar los choques que vinieron después. Es decir, Venezuela es la única economía petrolera en este momento en el mundo que vive ciclos recesivos agudos con hiperinflación. De hecho, es la única economía en el mundo en hiperinflación. Venezuela no solamente lo ha hecho mal en términos absolutos, también lo ha hecho mal en términos relativos. Esto es un ejercicio muy sencillo de crecimiento de Venezuela comparado con el resto de Sudamérica en crecimiento agregado en los últimos 19 años. Como vemos, obviamente, Venezuela es la economía con el menor crecimiento en América del Sur en los últimos 19 años, siendo la economía más dinámica Perú y Bolivia, Chile y Colombia. Ciertamente Chile es una economía consolidada, una economía que está mucho más cerca del primer mundo que del tercero, pero en términos de crecimiento, Perú ha sido la economía que más ha crecido en Sudamérica en los últimos 19 años. Y aquí me detengo un par de minutos porque yo también creo que el análisis no acepta tanto pesimismo. Cuando yo era estudiante de economía en la Universidad Central de Venezuela hace muy pocos años atrás, a nosotros nos obligaban, en el buen sentido, a leer un libro que era un clásico
de Edwards y Dorbush, La macroeconomía del populismo, era la traducción. En ese libro de La macroeconomía del populismo había un capítulo que era uno de los centrales, que era el caso Perú, la economía del desastre. Perú en los años 90 vivía un ciclo de hiperinflación, vivía un ciclo recesivo muy agudo y además era una economía asediada por lo que era el grupo guerrillero probablemente más violento que conoció América Latina, que es Sendero Luminoso, al menos uno de los más crueles. Ese país de los 90, que era el país del desastre, 20 años después, 25 años después, es la economía más dinámica del continente. Lo que les quiero transmitir de manera muy sencilla es que yo creo que las historias no son lineales, las historias pueden cambiar si tienes el liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica correctas. El otro caso que ustedes conocen también muy bien es el caso colombiano. Todos los que fuimos a Medellín y a Bogotá en los años 80 y 90 nos conseguimos con dos de las ciudades más peligrosas del mundo. Esa sociedad durante 20 o 25 años estuvo instrumentando política pública, atacando el origen del problema, criminalidad, delincuencia, y hoy Medellín y Bogotá son ciudades vivibles, amables, razonablemente seguras. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los problemas que enfrenta Venezuela, ciclos recesivos, hiperinflación, problemas de delincuencia, tienen solución. No porque lo dice la literatura, sino porque América Latina está plagado de experiencias exitosas. En este momento los venezolanos creemos que nuestros problemas no tienen solución y muchos creemos que sí lo tienen. Pero eso sí, tienes que tener el liderazgo correcto que opte por las opciones de política pública correctas. El segundo gran problema de Venezuela, el primero, el ciclo recesivo tan agudo que está viviendo. El segundo gran problema, inflación. Venezuela es en este momento la única economía en el mundo con hiperinflación. Ustedes saben que para definir una economía en hiperinflación necesita esa economía vivir una inflación intermensual de 50% o más. Venezuela está viviendo en este momento inflaciones intermensuales por encima del 200%. Pero Venezuela tiene 11 años, este es el ranking de inflaciones en el mundo en los últimos 11 años, tiene 11 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo. A veces en el puesto 4, a veces en el puesto 3, a veces en el puesto 1, pero tiene una década entera en un ciclo de alta y persistente inflación hasta llegar en el 2017 al ciclo de hiperinflación. Cuando una economía, y vean un poco lo que ha pasado, esta es la data, Banco Central tiene 2 años que no publica data macroeconómica, entre ellas inflación, quien está publicando data ahora de inflación es la Asamblea Nacional, y vean un poco que el problema no es solo que tenemos 11 meses en hiperinflación, sino que la tasa intermensual está creciendo mes a mes. Y vemos cómo en los últimos 2 meses la inflación fue en agosto 223% en el mes de agosto, solo el mes de agosto, y en el mes de septiembre 233%. Para darles una idea relativa, la inflación promedio de América Latina este año va a ser entre 4.2 y 4.5%. Venezuela en un mes tiene 50 veces la inflación que tiene Uruguay, Paraguay o Chile en un año. No voy a caer en la impertinente posibilidad de comparar a Venezuela con España, con Alemania o con Inglaterra. Lo estoy comparando con nuestros iguales. Un poco lo que está viviendo Venezuela en términos de incrementos abrumadores de precios de hiperinflación. Y por supuesto, en la medida que ha vivido altas y persistentes inflaciones, brutales devaluaciones, el salario se ha visto pulverizado el de todos los venezolanos. En la medida que su salario se pulveriza, cada vez más venezolanos entran en la línea de pobreza. Y la última medición que hace COBI, que es la encuesta que realiza Católica, Simón Bolívar y Central sobre pobreza, muestra que la pobreza para cierre del 2017 era del 87%, cuando en el 1998 era del 45%, es decir, a lo largo de 19 años, el resumen es muy sencillo. 947 mil millones de dólares en ingresos petroleros medido por balanza de pagos, un cálculo exacto medido por exportaciones petroleras de Banco Central, 19 años y terminas con el doble de la pobreza que tenías en 1998. Ese es el dramático resumen de 19 años de errores en política económica y que tienen, por supuesto, impactos devastadores en lo social. Inclusive esa encuesta muestra mucha data, solo quiero mostrarles 2 fotografías para que veamos un poco cómo esa crisis económica tiene impactos muy, muy fuertes sobre lo social. Una de las cosas que mide esa encuesta, bajo un sistema de muestreo representativo a nivel nacional, es que el 64% de la población venezolana perdió en promedio 11.4 kilos de peso, de masa muscular. Eso que los venezolanos vemos
con nuestros compañeros, con nuestros obreros, con nuestros amigos, pérdidas de peso, consecuencia de la caída en la ingesta calórica, consecuencia de tu restricción presupuestaria de tu salario. Eso tiene clara evidencia en encuestas que muestran que sí, es un hecho real la pérdida de peso a consecuencia de la restricción presupuestaria que viven los venezolanos a consecuencia de la crisis. Porque hoy el salario de un venezolano, por primera vez en la historia, salario mínimo o salario promedio, es más bajo que un salario de un cubano o de un haitiano. En los últimos 70 años de historia económica eso nunca había pasado. Venezuela siempre fue una economía de ingresos medios o altos, con ingresos muy por encima del promedio latinoamericano. Pero las crisis de los últimos 19 años, las altísimas inflaciones, devaluaciones, simplemente pulverizaron el salario de los venezolanos. Y es por eso que el salario de los venezolanos para el año 17, medido en términos reales, te indica que es el salario más bajo de los últimos 29 años, de los últimos 30 años de historia económica. Esto es algo que yo no tengo que explicarle a ustedes porque la mayoría de ustedes ha vivido o vive en Venezuela y conoce tan bien o mejor que yo. Una de las consecuencias de la que hemos comenzado a investigar, a tratar de entender los economistas que no habíamos trabajado el tema, es que obviamente estas crisis económicas tienen impactos devastadores en lo social y uno de los impactos muy negativos de la crisis son los flujos migratorios que está generando. La estampida de capital humano saliendo, buscando alternativas en otras partes del mundo, entre ellas en ciudades como Madrid, o Florida, o Quito, o Lima, o Bogotá. Esto es, aquí creo que en el público hay gente que conoce mejor que yo el tema, pero con un par de colegas, Magali Sánchez en Princeton y Iván de la Vega en Perú, que son expertos en migración, hemos tratado de cuantificar el fenómeno. Y creemos que cerca de 4 o 4.1 millones de venezolanos han salido en los últimos 19 años. Y en este momento el proceso migratorio venezolano está viviendo lo que la literatura ya ha comenzado a denominar como la migración del desespero. Gente saliendo desesperada simplemente para poder tener un ingreso para comprar comida y medicinas. Y obviamente esto tiene un costo tremendo, al final suena cliché, pero es así, el capital más importante de tu sociedad es tu capital humano. Tú puedes perder un edificio, puedes perder un camión, pero no debes perder un ingeniero petrolero o un médico. Y Venezuela los está perdiendo aceleradamente. Es una hemorragia que Venezuela tiene que parar lo antes posible para poder, ese capital humano va a ser central para el proceso de reconstrucción del país. Y algo que hemos descubierto, más allá de la cantidad, es la calidad, y es que Venezuela ha tenido una exportación de capital humano de personas con alta calificación técnica, con grados de pregrado, maestría, doctorado, es decir, ha sido un costo terrible. Un venezolano es muy valioso y ese venezolano además tiene una maestría y un doctorado, es muy útil para el proceso de reconstrucción. Entonces nuestra migración ha sido una migración en grandes volúmenes, pero con alta calificación técnico-académica, lo cual hace el drama aún mayor. Uno de los pecados capitales, y no los quiero aburrir con tecnicismos, pero para que veamos, porque sí es importante desmontar los mitos, la guerra económica, el imperio. Yo no consigo evidencia de que la crisis económica tenga que ver con algo vinculado a algo diferente al mal manejo macroeconómico. Venezuela no es un país quebrado. Venezuela es un país mal manejado macroeconómicamente. Y uno de los pecados capitales de los últimos 15 años es empeñarse en tener un esquema cambiario de controles de cambio con tipos de cambio múltiples. Ya sabemos que cuando tienes controles de cambio con tipos de cambio múltiples y donde el tipo de cambio oficial es el triple el paralelo, el triple del oficial, se te da un mecanismo de asignación muy ineficiente de divisas al aparato productivo. Y obviamente esa es una de las camisas de fuerza centrales que ha tenido la economía en los últimos 15 años para poder explotar en crecimiento, producción y abastecimiento. Un control de cambio que no se modifica solo por razones de economía política. Y yo lo tengo que decir con responsabilidad, el control de cambio. Yo creo que ha llegado el momento también que los académicos, los periodistas, los políticos digan la verdad. Este control de cambio no se desmonta por las altísimas rentas que generan algunos grupos en la sociedad venezolana. Compras $1 en 60 y lo vendes en 160. No hay mejor negocio en el mundo que ese. Entonces la economía política del proceso es lo que te ayuda a entender por qué no se desmonta un mecanismo de controles de cambio que es la principal camisa de fuerza que tiene la economía para crecer. El segundo gran problema, el primero es el esquema cambiario equivocado en mi opinión y la de muchos de mis colegas. El segundo es
que Venezuela está al borde de un colapso de su sector externo y tiene el nivel de reservas internacionales más baja de los últimos 21 años. Por primera vez en 21 años tiene un nivel de reservas internacionales por debajo de los 10.000 millones de dólares. Donde las operativas son 200, 300 millones de dólares. Venezuela, no importa cuál sea el esquema cambiario por el cual opta, no tiene los dólares para entregar dólares al aparato productivo, para comprar insumos, repuestos o bienes finales para comercializar. Entonces el aparato está trancado porque no hay dólares y esto te lleva inevitablemente a una decisión de política económica, nos guste o no. Venezuela necesita ayuda financiera internacional para poder salir del ciclo recesivo en el que se encuentra. Cuando piensas en hiperinflaciones, las inflaciones y las hiperinflaciones son fenómenos muy complejos que pueden ser explicados por diferentes variables. Pero una variable que siempre es una constante en muchas de las hiperinflaciones que vivió América Latina ha sido las muy inconsistentes políticas monetarias y fiscales que han adoptado muchos de los países que lo han vivido. Y vean Venezuela, su liquidez, su M2, la cantidad de dinero circulando en la economía, entre agosto 17 y agosto 18, creció 13.300%. Cuando tú tienes incrementos de la liquidez en esa magnitud y tienes una producción de bienes que cae sistemáticamente, tú lo que generas es gasolina pura para la hiperinflación. Mucho dinero persiguiendo un pequeño grupo de bienes y servicios y con eso se genera un embudo que te genera procesos de alta y persistente inflación. Y el origen de ese fenómeno está en la política fiscal. Una política fiscal que genera grandes déficits fiscales, calculado este año en 25, 27 puntos del PIB, que está financiando con dinero inorgánico porque tus ingresos corrientes no llegan para cubrir la brecha y esa inyección de dinero inorgánico está generando impactos muy importantes sobre los agregados monetarios, generando hiperinflación. Esa es una lección que aprendió toda América Latina, a golpes. El único país que no logró aprender nada de las hiperinflaciones de América Latina somos nosotros, que estamos haciendo lo mismo que hizo Bolivia, Perú, Argentina 20 o 25 años atrás cuando vivieron procesos de hiperinflación. Hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos en economía, y esta es una muy clara. El corazón de la economía venezolana, el petróleo, el 96% de las exportaciones venezolanas son y siguen siendo petróleo. Y Venezuela, de acuerdo al último reporte de OPEP, está produciendo 1.1 millones de barriles por día. Eso es un tercio a lo que producía Venezuela en 1998. Es decir, el corazón de la economía venezolana, el 96% de sus exportaciones están averiadas como consecuencia de una pérdida de capital humano, como consecuencia de un proceso de desinversión y de un incremento en la ineficiencia en la producción y extracción de petróleo. Y evidentemente este es uno de los puntos centrales para ver el colapso que vive la economía venezolana y porque no tienes dólares para liquidar dólares al aparato productivo para repuestos, insumos o bienes finales y por qué no tienes dólares para hacer frente a tus pagos de deuda y te encuentras en default, en cesación de pagos. Venezuela está en default formalmente, y vuelvo atrás, no importa que no lo acepte el gobierno. Venezuela está formalmente en cesación de pagos en default. Tiene hasta ahora, entre bonos de PDVSA y bonos de la República, 5.500 millones de dólares en bonos vencidos y no pagados. Pero además tiene una demanda de ConocoPhillips por 2.000 millones de dólares que tiene que pagar y tiene una deuda vencida con el Banco Interamericano de 212 millones. En total tiene 7.752 millones de dólares en deudas vencidas y no pagadas. Estás formalmente en default, en cesación de pagos. Pero el problema se agrava porque consecuencia de el uso intensivo de endeudamiento que utilizaste en los últimos 20 años, generaste unos vencimientos de deuda que están muy concentrados entre el 18 y el 27. Entre el 2018 y el 27 tienes 90.000 millones de dólares en vencimientos de deuda. Con los flujos actuales de ingresos, con la producción actual de petróleo y con los ingresos en dólares, tú no tienes cómo hacer frente a esos pagos de deuda. Es decir, vas inevitablemente, no importa quién gobierne, vas a seguir incurriendo en default, en cesación de pagos. Y esto te lleva a otra conclusión de política económica, como decimos en Venezuela, impepinable. Tienes que ir a un proceso de reestructuración, de reperfilamiento de la deuda, achatar la curva, porque es la única posibilidad que tienes de atravesar ese río, porque con esos vencimientos es imposible simplemente tener los ingresos para hacer frente a él y no seguir incurriendo en default. Entonces, una de las patas de la reforma es la reestructuración de deuda.
Por supuesto, en la medida que el país ha tenido 4 años de recesión, hiperinflaciones y default, su riesgo país crece como la espuma y en este momento Venezuela tiene el riesgo país o uno de los riesgos país más altos del mundo. Para el día de ayer eran 5.671 puntos básicos. Solo para darles una idea, el resto de América Latina está aquí. Chile está aquí en 120, 130 puntos básicos. Venezuela en 5.600 puntos básicos. Básicamente, JP Morgan cuantifica ese riesgo país con base en una cantidad de parámetros económicos, institucionales y políticos, y obviamente considera a Venezuela un país muy riesgoso por todos los desequilibrios económicos, políticos, institucionales que está viviendo. Esto es lo que quiere decir que Venezuela, para salir a los mercados, si es que los mercados están dispuestos a prestarle dinero que no están dispuestos, tendría que pagar tasas de interés de 50% en dólares, cuando Chile sale a los mercados con 1.5, 1.7% de interés en dólares. Otro de los pecados, y estoy a punto de terminar para darle la palabra, otro de los grandes pecados capitales de la política económica en los últimos 19 años, esto para entender, como les decía, y como dicen los políticos, voy a ser enfático, que esto es consecuencia del mal manejo macroeconómico y no hay ninguna variable exógena que explique el desempeño muy negativo de Venezuela, sino la mala gerencia macroeconómica. Es que Venezuela ha sido el país en América Latina con el menor flujo de inversiones directas extranjeras en los últimos 19 años. Venezuela solamente pudo captar 26.000 millones de dólares en los últimos 19 años, básicamente vinculados al petróleo, cuando Colombia captó 94.000 millones, Perú 86.000, o Brasil, el rey de las captaciones en el continente, captó 249.000 millones de dólares. El modelo de crecimiento, o el modelo de desarrollo venezolano, tenía patas cortas, porque dependía esencialmente de petrodólares de inversión pública para poder crecer. La inversión privada nacional, la inversión privada internacional no nos acompañó. Y al caer los precios del petróleo, al caer la producción petrolera, te quedaste sin gasolina para seguir alimentando el modelo de desarrollo. Y ahora que necesitamos desesperadamente inversión directa extranjera, nuestro crédito del resto del mundo está cerrado porque estamos en default, en cesación de pagos. Dos breves, pensando en la coyuntura, porque sé que muchos de ustedes, igual que yo, tienen dudas sobre dos de las medidas recientes. Una, el paquete de medidas anunciado en el mes de junio. El aumento de la gasolina, el incremento de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, ¿es eso un programa? ¿Fue eso un programa de estabilización? Yo creo que no, yo creo que fue un programa de desestabilización. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en los últimos 2 meses, una vez anunciadas las medidas, es que ha habido un brote recesivo. La proyección de recesión del Venezuela se incrementa a menos 18%. Ha habido un brote inflacionario. Los 2 últimos 2 meses han sido meses de inflaciones aún muy superiores a las de la primera parte del año, y el nivel de desabastecimiento se incrementó. Si vamos a un automercado, a una farmacia, a un abastos en Caracas, en San Cristóbal o Puerto de la Cruz, vamos a ver anaqueles completamente vacíos. Es decir, el programa de medidas implementado no es el correcto y más que estabilizar, desestabilizó a la economía. Y ahora el gobierno anuncia que va a aprobar el presupuesto del 2019 a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí hay un punto no solamente constitucional, legal, un economista que no sabe nada de leyes, pero hasta, por lo poco que yo sé, hasta ahora la Constitución de 1999 está vigente. Y esa Constitución determina que quien aprueba un proyecto de ley en ley es la Asamblea Nacional, no la Asamblea Nacional Constituyente. Tú estás desconociendo la Constitución vigente y con eso le estás generando señales muy negativas a los mercados sobre lo que es tu política fiscal y sobre lo que es el respeto o no a las instituciones establecidas. Y con eso generas más desconfianza, mayor miedo a los mercados, mayor riesgo sobre lo que es tu política económica y tu incapacidad de estabilizar la economía ante un ciclo de 5 años de recesión. Entonces, las cosas van muy mal y las señales que seguimos dando son muy, pero muy negativas en términos de lograr estabilizar a la economía venezolana. Finalmente, un poco de astrología. ¿Qué puede esperar a Venezuela en el 18 y 19? Bueno, regla número 1 de un departamento de economía: no proyectes, porque las proyecciones no son ciencia, son astrología. Pero si te ves obligado a proyectar, trata de hacerlo de la manera más rigurosa, y una de las maneras más rigurosas que ha conseguido la economía de poder al menos dar unos números tentativos es generar una proyección de consenso. Tomar las 10 o 12 instituciones más importantes que
proyectan a Venezuela, que ya todo un poco, aquí está CEPAL, aquí está JP Morgan, aquí está Fondo Monetario, Oxford Economics, y proyectar su inflación para el 18 y 19, su Producto Interno Bruto para el 18 y 19, y con eso construir promedios, medianas, valores máximos, valores mínimos. El resumen ejecutivo, y con toda honestidad intelectual, nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar en Venezuela. Ya no hablemos de términos políticos, hablemos de términos económicos, que es el centro de esta presentación. Nadie sabe cuál va a ser el número final del 2018-19, no solamente porque hay grandes diferencias entre instituciones, sino que una misma institución a lo largo de un año hace diferentes proyecciones. Vean Fondo Monetario, en abril del 18 proyectó la inflación de Venezuela en 13.800%. En la inflación que publicó la semana pasada desde Bali, publica 1.370.000%. La verdad es que ni ellos, ni nosotros, sabemos exactamente cuál va a ser el número final de inflación. Solo sabemos que estamos en hiperinflación y va a ser un número astronómico. Y la hiperinflación que proyecta Fondo Monetario es para el año 19 es 10 millones%. Aquí tienen ustedes un poco los máximos y los mínimos, pero en esencia todo el mundo proyecta un ciclo de hiperinflación, 70.000, 150.000, 250.000, 1 millón. Y el ciclo recesivo que continúa en el 18 y 19. Esto es astrología en cierta medida, pero también hay un poco de ciencia. Tú sabes por teoría económica que una economía como la venezolana, ante un CEP de política económica, un programa de estabilización coherente, puede responder muy rápidamente, pero necesita al menos 10 o 12 meses, una vez que instrumentas el programa, para recuperar crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Si en el mes de octubre del año 18 no has hecho nada en términos de política económica, ya tienes por seguro, más allá de la astrología, seguro que el 19 será un año duro en lo económico. Es decir, el ciclo de recesión con altas y persistentes inflaciones va a continuar en el 18 y 19. Esperemos que en el futuro corto plazo podamos tomar las decisiones que hagan que el 2020 sea el año de recuperación con control de la inflación y abastecimiento. Pero por ahora no hay mucho margen para tener un escenario diferente, lamentablemente. Y finalmente, fíjense, muchos de nosotros hemos decidido, como venezolanos, como académicos, pensar en el mediano plazo y pensar en las opciones de política económica que tiene que instrumentar Venezuela para recuperar crecimiento, control de la inflación y abastecimiento. La teoría económica te dice mucho de lo que tienes que hacer, pero tan importante como eso, las experiencias internacionales. El resto de América Latina, si alguien conoce de hiperinflaciones en el mundo, es América Latina. Entonces hay mucho que aprender de Brasil, de Bolivia, de Perú, y replicar mucho de lo que ellos hicieron. ¿Y qué te dicen esa teoría y esa experiencia? Bueno, que tienes que hacer 7, 8, 9 cosas obvias. La primera, tienes que buscar ayuda financiera internacional. Esto no suena muy agradable en Venezuela, pero tienes que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer tu sector externo y tener la capacidad en dólares de liquidar de manera sistemática dólares al aparato productivo para lo que les decía antes, comprar insumos, repuestos y bienes finales. Venezuela necesita entre 12.000 y 14.000 millones de dólares al año para entregar semanalmente dólares al aparato productivo para recuperar crecimiento. Y eso solamente lo puedes hacer con ayuda financiera internacional. Yo no soy dogmático, yo creo que hay varias alternativas. Tú puedes ir al Fondo Monetario, pero también puedes ir a la comunidad internacional. Con algunos de mis colegas, digo colegas, pero muchos de ellos están a una altura intelectual muy superior a la mía, es el caso de Paul Collier. Paul Collier es uno de los economistas más prominentes de Oxford. Él tiene la humildad de sentarse conmigo a hablar en muchas oportunidades sobre Venezuela, porque le parece muy interesante. Él me dice, ustedes pueden, si tienen las reservas petroleras más grandes del mundo, 25% del petróleo del mundo está en Venezuela, con ese colateral y un programa económico creíble y un gobierno con un plan de estabilización creíble, ustedes pueden ir a la comunidad internacional a buscar dinero y la comunidad internacional puede ayudarnos financieramente. Es decir, la única opción no es el Fondo Monetario. Tú puedes tener un pool de inversionistas o de ayuda que te permita fortalecer el sector externo y recuperar el crecimiento. Pero tienes que buscar ayuda financiera internacional de un lugar o de otro, no hay alternativa. Esto no es que no me gusta y no lo hago. Tú dices a quién le pides dinero, pero hay que pedirle dinero prestado a alguien. Tienes que focalizarte en un programa de reducción intermensual de la inflación, como lo hizo Cardoso con Brasil. Fue un programa de estabilización, en 2 o 3 años fue bajando mes a mes la inflación hasta que Brasil convergió
con la inflación del resto de América Latina, que es de un dígito. Necesitas 2 o 3 años para que eso ocurra o un poco más. Tienes que construir las bases para la recuperación del crecimiento. Los venezolanos tenemos que entender que solo si la torta crece, tú puedes darle un pedazo mayor de torta a cada venezolano. Si la torta sigue contrayendo, si tiene 5 años contrayéndose, tú solamente puedes distribuir miseria, inequidad, restricciones, desabastecimiento. Tenemos que hacer que la torta crezca. Tienes que focalizarte en un programa de recuperación del crecimiento inmediatamente. Tienes que ir a un programa de reforma fiscal integral, tienes que cerrar la brecha fiscal que tienes, porque como hablábamos, en esa brecha fiscal tienes parte del origen de la hiperinflación. Si estás financiando 20 o 25 puntos del PIB con dinero inorgánico, es evidente que ese dinero inorgánico se está transformando en gasolina pura para el proceso de hiperinflación. Y tienes que cerrar la brecha, generar equilibrio fiscal como una de las medidas fundamentales de la estabilidad macroeconómica de Venezuela hacia el futuro. Tienes que eliminar, y algunas de estas cosas son ya no de teoría económica o ningún piso teórico, es sentido común. Tienes que eliminar muchos de los controles de precio. Detrás del desabastecimiento lo que tienes son controles de precios que han mantenido durante mucho tiempo y han hecho que los precios de los bienes finales estén muy por debajo de la estructura de costos de producirlos. Al ocurrir eso, los productos desaparecen de los anaqueles. Tan sencillo como eso. No es inventar, no es rocket science, no es ciencia de cohetes, es sentido común y entender que nadie puede producir a pérdida de manera indefinida. Tienes que desmontar el control de cambio, ir a un esquema de transición hacia un esquema de un tipo de cambio único competitivo. Igual que OTAC se agotó en el año 96, igual que RECADI, los controles de cambio del pasado se agotaron en el 89, este control de cambio se agotó, tiene que ser desmontado y tienes que ir a un esquema con un tipo de cambio único competitivo. Con excepción de Cuba y Venezuela, las únicas 2 economías que funcionan con controles de cambio, con tipos de cambio múltiples en el continente son Venezuela y Cuba. El resto de América Latina, bajo diferentes acuerdos cambiarios, funciona con un solo tipo de cambio. Tú puedes ser Ecuador y dolarizar la economía, o puedes ser Chile y mantener tu propia moneda, pero con un solo tipo de cambio. Controles de cambio con tipos de cambio múltiples te llevan a terribles distorsiones en la asignación de recursos. Tienes que crear un verdadero fondo de estabilización. Venezuela es una economía petrolera que recibe choques petroleros sistemáticos. Tienes que suavizar esos choques como lo hace de manera brillante Noruega, que en los últimos 19 años se ahorró el choque petrolero de los últimos 19 años y tiene un fondo de estabilización con más de $1 billón ahorrados, mientras Venezuela lo malgastó y se endeudó y terminó con la peor crisis económica de su historia. Noruega es la economía con los ahorros más grandes de toda Europa y probablemente la economía más sólida en términos de sostenibilidad macroeconómica del mundo en este momento, y con el IDH, Índice de Desarrollo Humano, más alto del mundo. El petróleo bien gerenciado es una bendición de Dios. El petróleo mal gerenciado es una maldición del diablo. Tienes que ir a un proceso de reconstrucción de la industria petrolera. Ya vimos que la industria petrolera, de esto se ha escrito mucho y hay muchos colegas que tienen soluciones muy claras y contundentes para el problema. Tienes que ir a una reconstrucción de la industria petrolera, tienes que buscar el capital y el recurso humano para reinventar, recuperar la industria petrolera y volver a producir al menos los 3.5 millones de barriles que producías en los años 90. Y dada el stock de reservas que tiene Venezuela, Venezuela debe estar produciendo más petróleo que Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene menos petróleo que nosotros y producen cerca de 10 millones de barriles por día. Nosotros estamos sobre 1.1, 1.2 millones de barriles. Tienes que ir a un proceso de reperfilamiento, reestructuración de deuda. Es inevitable, no hay manera de sobrevivir esos vencimientos acumulados en los próximos 10 años. Tienes que reestructurar y para eso tienes que tener un equipo creíble con un plan de estabilización creíble para que haya un canje voluntario de deuda y puedas suavizar, aplanar la curva. Y como este tipo de programas, sin lugar a dudas, son difíciles de implementar y tú quieres que tengan larga vida esos programas de reformas, tienes que acompañar esos programas de reformas con un programa agresivo de recuperación del salario, lo que es el salario más bajo de América Latina, y un programa de subsidios directos focalizados al 50 o 60% más humilde de la población para asegurar que esos grupos muy humildes puedan atravesar el desierto y juntos caminemos en una sola dirección en la reconstrucción del país. Esto último no solamente es un imperativo moral, es un imperativo en términos de economía política.
la única manera de que el programa de reformas de estabilización tenga larga vida y de los dividendos que tiene que dar un programa bien implementado, recuperando crecimiento, abastecimiento y control de la inflación, es que tú puedas instrumentar, acompañar este programa de reforma, de estabilización con política social muy agresiva. Y algo que quiero dejar también muy claro en el auditorio: el colapso macroeconómico de Venezuela no es consecuencia de las reformas, es consecuencia de no haber hecho reformas, de pasar 19 años arrancando la página del almanaque sin hacer absolutamente nada, mientras el país se iba deshaciendo en términos macroeconómicos. Entonces, el problema no son las reformas, el problema es no haber hecho reformas a lo largo de 19 años. Conclusión: a pesar de los grandes problemas, yo creo que existen macro problemas y existen macro soluciones. La teoría y las experiencias de América Latina así lo indican. Venezuela sigue siendo, en mi opinión, una de las economías de mayor potencial de América Latina. No es posible que la economía con las mayores reservas petroleras del mundo, el 25% del oro negro del mundo está en Venezuela, no tenga futuro. Yo me resisto a creer que eso puede ser. Creo que eso por sí solo no te reinventa como sociedad, pero es una ayuda extraordinaria que puedes tener si enciendes 4 o 5 motores de desarrollo y el petróleo empuja esos 4 o 5 motores de desarrollo alternativos. Pero eso sí, todo esto es posible si tenemos el liderazgo correcto que opta por las opciones de política pública y de política económica correctas. Excelente conferencia y sobre todo una brevedad increíble. Mi pregunta va en el sentido siguiente, aunque yo creo que una parte de usted la contestó ya. ¿Este colapso se debe a la ineptitud, a un plan macabro o a las dos cosas? Esa era una pregunta. Y la otra, una curiosidad: la deuda con China y con Rusia no la vi reflejada allí. No está contabilizada ahí. Porque, arrancando como a la francesa, de atrás para adelante, nadie sabe cuál es exactamente la deuda que tenemos con los chinos y con Rusia. No aparece, es un fondo, una deuda cuasi fiscal que no está registrada. Son montos considerables, pero no están dentro de ese nivel de deuda. Esa es la deuda reconocida y formalmente contraída. Y la primera pregunta era sobre... bueno, yo, fíjense, no tengo ningún problema en meterme en aguas profundas. Lo que pasa es que tengo que decir con mucha responsabilidad que uno puede saber, como economista, cuáles son los resultados. Y los resultados macroeconómicos de Venezuela son catastróficos. Lo que uno nunca puede demostrar empíricamente es cuál es la intencionalidad del decisor de política económica. Sin embargo, si usted me quiere llevar al borde y me presiona, yo le digo que yo creo que ha habido en momentos diferentes una combinación de 3 factores diferentes. Saquen ustedes la conclusión que quieran. 1, impericia, incompetencia en lo económico. 2, dogmatismo. Cuando eres tan dogmático ideológicamente, no logras ver fuera de la caja y no ves las soluciones de política económica a los problemas. Y lo 3, y aquí también soy muy honesto intelectualmente, creo que mala intención. Un grupo de personas que creen que sobre los escombros del capitalismo va a surgir el socialismo del siglo XXI y el hombre nuevo va a aparecer. Esas 3 cosas en diferentes momentos han ocurrido en la historia contemporánea de Venezuela. Enrique. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Le agradezco la charla, es magnífica. Muchas de las cosas que yo pensaba preguntarle al final ya las ha dicho, ya las ha aclarado. Pero creo que falta algo que es importante, quizás que usted nos dé un poquito también de su opinión, esa ya extramuros, ¿verdad? A mí se me puede quemar el edificio donde tengo mi negocio, salgo, busco un edificio nuevo, se me dañó las máquinas, se quemaron las máquinas también, salgo y las compro si tengo el capital adecuado y tengo un edificio nuevo con muchos equipos, pero ¿y mi gente? ¿Qué pasó con la gente? Sí. La gente se nos fue. ¿Hasta dónde tardaremos nosotros en reconstruir el capital humano necesario para poder levantar esta Venezuela que todos deseamos?
Eso es una pregunta clave. Fíjense, economistas que no hemos trabajado tradicionalmente el tema migratorio, porque no somos especialistas en el tema, hemos comenzado a estudiar el tema junto a especialistas porque es, en mi opinión, y la opinión de usted, uno de los grandes dramas que vive la sociedad venezolana, la pérdida de su capital humano. Y sí, hemos perdido un capital humano precioso, fundamental, valiosísimo, que hace más difícil la reconstrucción. Pero para esto hay también opciones de política pública. Y al final, la misma Uruguay llevó a cabo un programa masivo de recuperación de su talento fuera de Uruguay y recuperó parte de él. Pero no importa, los que puedan regresar, que regresen, son bienvenidos, hacen mucha falta. Y los que no puedan regresar, que sigan aquí, allá, pero ayudándonos a repensar el país. Igual van a ser útiles. Los venezolanos, dentro y fuera, pueden ayudar a la reconstrucción. Entonces hay mecanismos para recuperar parte del talento. Muchos venezolanos, si creamos unas pistas de aterrizaje idóneas, con salarios razonables, con condiciones de vida razonables, con opciones interesantes de reconstrucción, van a regresar. Así ganen un quinto de lo que ganan en Madrid. Otros no van a regresar, pero igual esas personas que no regresen pueden ser nuestras antenas que nos ayuden a repensar al país desde el exterior. Entonces hay solución si iniciamos un proceso de reconstrucción nacional, aunque no todos regresen. Todos los menores de 25 años. Tenemos que pensar que todos los menores de 25 años han sufrido un proceso ideológico de deformación ideológica. Y no es fácil, ¿verdad? Los que se han salvado son esos muchachos que tenían en sus casas o otros compañeros que entre ellos lograron formarse una idea más o menos real y tenían visión del exterior porque habían viajado, porque se habían tenido relaciones, ¿verdad? Pero tenemos por otros factores que es la malnutrición, que en el sector infantil genera estragos a mediano y largo plazo, algunos irrecuperables. ¿Y hasta dónde ha llegado eso? A minar esta población nuestra que ha quedado allí. Y a nosotros mismos, los que estamos afuera, porque hemos sufrido también un colapso mental y sentimental y de principios, de valores muy, muy grave. Sí, no, por eso es que yo al final hablaba de un programa de emergencia social. Hay un grupo de venezolanos muy competentes que han estado pensando en eso, sobre todo en esas poblaciones muy vulnerables que están sufriendo desnutrición, pérdida de peso, impactos intelectuales como consecuencia de la caída en la ingesta calórica. Hay programas de emergencia que puedes instrumentar, pero yo les pido por favor que piensen, ustedes van a decir, este economista de verdad que es muy tonto. Y no me importa que puedan pensar eso. Piensen en las crisis como oportunidades. Estos venezolanos que están afuera no solamente nos van a ayudar a reinventar y a repensar a Venezuela, sino que están generando un flujo de capitales, las remesas. Igual que en Salvador y México, las remesas han sido muy importantes para la reconstrucción de esos países. Igual que en España, la migración española, portuguesa e italiana, con su flujo de capitales a sus países natales, ayudó a la reconstrucción. Esas remesas van a ayudar también a la reconstrucción. Sus ideas y sus capitales van a ser importantes. Vean los problemas también como oportunidades si los logramos canalizar en la dirección correcta. Los retos son miles y las posibilidades de fracaso son tremendas, pero también hay oportunidades reales ahí. Por favor. Miguel Enrique, para que tenía rato al micrófono. Sigo manejando yo el derecho de palabra, sí. Yo creo que tenemos bastante tiempo, ¿no? Mira, una pregunta sobre tus cifras. Tú dices que el 96% de los ingresos en divisas son de la industria petrolera. Y bueno, me imagino que esos son más o menos de las exportaciones. De las exportaciones. Pero tú tienes 3 rubros que son en estos momentos que compiten, en cierto sentido, con el petróleo. Uno es el narcotráfico. La mitad de la producción de cocaína de Colombia, la que se produce en el norte de Santander, que son como 110.000 hectáreas de hoja de coca, eso es negocio de estos señores venezolanos. La remesa de los venezolanos, que eso no existía en la economía, son 4 millones de venezolanos mandando, claro, son remesas opacas,
porque nadie manda una remesa a través de Western Union. Correcto. Son remesas opacas, pero es una montaña de dinero. Claro. Y si eso le suma el arco minero, que es más opaco que todo lo anterior, porque son unos militares, unos iraníes, unos chinos, nadie sabe, uno lo que oye son rumores de periodistas, básicamente. Son 3 rubros que compiten con el petróleo, que tiene implicaciones para el después, porque eso si hay un cambio, caerían o se desviarían, o sería algo, sería sería un factor de perturbación en las cuentas de... Sí, totalmente. Es gigantesca. No, totalmente de acuerdo contigo. Es por eso que mi argumento, que no sé si logré explicarlo correctamente, es que el petróleo es el 96% de las exportaciones. Pero hay otros rubros que están generando divisas, como pueden ser las remesas o como puede ser el narcotráfico. En esa cuantificación no me meto porque eso es black economy, la economía negra, donde no hay números. Pero el petróleo sigue siendo el 96% de las exportaciones formales de Venezuela. De cada 100 millones de dólares que Venezuela exporta en productos, 96 son petróleo. Que sigue siendo el corazón de la economía venezolana. Y no necesariamente hay que tenerle miedo a eso. Aquí lo que hay que ver es cómo aprovechamos esa oportunidad para impulsar con el oro negro sectores alternativos de crecimiento. Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Hay 4, 5, 6 motores de crecimiento que podríamos encender e impulsarlos con petróleo. Petroquímica, el sector vinculado al petróleo, turismo, frutas tropicales, autopartes, material eléctrico, y muchos de ustedes saben mejor que yo que podemos comerciar. Hay una cantidad de extraordinarios sectores con potencial de exportación. Y sí, Miguel Enrique, hay lo que llama Stiglitz, en el caso ruso, Mafia Economics. Sí, hay un sector de la economía venezolana que entra al renglón de lo que Joseph Stiglitz llama Mafia Economics, y es un gran problema y imposible cuantificarlo, pero está ahí y hay que resolverlo. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle sobre la enfermedad holandesa en Venezuela. En todas las facultades de economía se estudia como la enfermedad holandesa, pero no se conoce cómo se desarrolló. O sea, yo tengo entendido que antes de que se descubriera el petróleo, la agricultura, por ejemplo, era 1/3 del PIB venezolano. Cuando hay una frase que conozco de Arturo Uslar Pietri, perdonen, pero yo no soy venezolano, y entonces este presidente de Venezuela dijo que habría que sembrar el petróleo, o sea, que había que utilizar el petróleo para hacer crecer los otros sectores. Lo que yo quiero preguntarle es cómo se desarrolla la enfermedad holandesa, o sea, cómo se produce ese deterioro, porque eso no lo conocemos, o sea, los detalles. Muchas gracias. Sí, el fenómeno teórico viene del Dutch disease, de la enfermedad holandesa, del caso holandés. Pero Venezuela, con el petróleo, es un caso mucho más claro de Dutch disease, de enfermedad holandesa, que es la dependencia de un solo producto de exportación. Lo que pasa es que, bueno, quedó acuñado en literatura el Dutch disease, pero el oil disease de Venezuela es mucho más fuerte porque casi el 100% de nuestras exportaciones son petróleo. Y cuando tienes concentrado tus exportaciones en un solo rubro, recuerden que el petróleo es el commodity más volátil del mundo, tu vida y la vida de tus ciudadanos vive una gran volatilidad porque tus exportaciones y tus ingresos viven la volatilidad del commodity más, valga la redundancia, volátil del mundo. Y esa es parte del drama que vive Venezuela, que en 70 años, y ha sido una promesa incumplida de los últimos 20 años, pero también de los gobiernos anteriores. Tenemos 70 años fallando en la tarea de diversificar la economía. Seguimos siendo, después de 70 años de esfuerzo y de discursos de Uslar Pietri, una economía monoproductora basada esencialmente en el oro negro. ¿Cómo se puso el deterioro de la agricultura? ¿Cómo los detalles? ¿Cómo qué pasa? ¿La gente abandona el campo? Sí. Venezuela, como saben ustedes, antes de ser una economía petrolera, era una economía basada en cacao y café. Dado los diferenciales de salario, aquí hay varias explicaciones, pero la económica, dados los diferenciales de salario, la gente migró del café, del cacao, del campo a los campos petroleros, porque el petróleo era mucho más productivo y podía pagar salarios mucho más altos. Simplemente fueron abandonadas la producción de café, de cacao, y Venezuela todavía hoy tiene una producción de cacao y café de la mejor del mundo, nuestro cacao, y no es egocentrismo venezolano, sigue siendo uno de los mejores del mundo. Y el café también es tan bueno como el colombiano, solamente que los colombianos lo producen en grandes cantidades,
y nosotros en pequeñísimas cantidades. Esos sectores tú los puedes recuperar si haces las inversiones pertinentes y generas un producto de exportación que es altamente apreciado en el resto del mundo. Sí, hola, buenas tardes. Primero que nada le quería dar las gracias por la conferencia. Algo que me sorprendió es que se basa todo el futuro todavía en el petróleo. Y eso, a ver, yo tengo 20 años fuera de Venezuela y yo sé que eso siempre ha sido, por un lado ha sido un beneficio que tenemos, pero el otro lado ha sido una maldición, porque simplemente no hemos sabido explotar otros recursos u otras industrias. Por ejemplo, en España la principal industria es el turismo y yo creo que en Venezuela también se podría hacer. Por otro lado, también tomando en cuenta lo que planteó un compañero aquí sobre China y Rusia, no sabemos de la faja petrolífera o de las reservas cuánto está hipotecado a China y a Rusia. Entonces, mi pregunta es más como, ¿no hay otra alternativa? ¿Tenemos que siempre depender del petróleo? ¿No hay alguna manera de diversificar como lo han hecho otros países? Por ejemplo, España, que el turismo aquí es... Ahí es muy claro. Supongamos que en los próximos 20 años tenemos un tercio de la suerte que tuvimos en los últimos 20. Un tercio, el 30%. Y nos ingresa un tercio de esto, 300.000 millones de dólares en 20 años. Con 300.000 millones de dólares tú puedes, por ejemplo, crear la infraestructura física para el desarrollo del aparato productivo privado. Puedes construir la infraestructura turística para hacer de Venezuela un país con gran atractivo turístico, como dice regularmente el ministro de Turismo de Qatar, un país petrolero. El turismo, el petróleo que no se agota. Y si hay algún país del mundo que sabe eso es España. El petróleo de España es el turismo. Y Venezuela, con estos 300.000 millones que podrían ingresar, siendo pesimista, que ingrese un tercio, y con las bellezas naturales y la potencialidad, podría hacer que el turismo sea su otra fuente de ingresos. Pero el petróleo, no hay que tenerle miedo a hacer una economía, el petróleo puede ser la palanca impulsora de esos sectores alternativos como petroquímica, turismo, frutas tropicales, etc. No es un problema. Noruega no le quita el sueño ser un país petrolero, solamente que sabe cómo manejar el petróleo, utiliza el petróleo para apalancar los 4 o 5 motores alternativos de crecimiento que tiene. Y es por eso que yo les decía, Noruega no es el país más rico del mundo, pero es el país con el IDH más alto del mundo, el índice de desarrollo humano más alto del mundo. Y es la economía en Europa, sin lugar a dudas, mejor protegida por los ahorros que tiene ante cualquier choque externo que pueda ocurrir o crisis global. Y Venezuela lo puede hacer exactamente igual. A ver, aprovecho que tengo aquí el micrófono. A mí el tema que más me preocupa en los años por venir en Venezuela es fundamentalmente humano. Y son dos temas. El primero, que tú lo has mencionado varias veces, pero creo yo que sin subrayar lo suficiente. Tú dices, necesitamos el liderazgo que haga las políticas económicas correctas. Yo creo que hay un sobreénfasis en la política económica correcta. Todos mis amigos que se van y se reúnen en Harvard a hablar de las políticas el día después, yo les digo, hermano, eso lo subcontrata. O sea, tú puedes tercerizar la política económica, te llaman los mejores del mundo, no tiene ni que ser venezolano. Sí, te lo llamas del Banco Mundial, de Oxford, de Harvard, donde tú quieras. El problema es el liderazgo. El problema auténtico es tener un liderazgo capaz además de venderle al país años de mucho sacrificio. La matemática no es igual para abajo que para arriba. Perdimos el 50. Para recuperarnos tenemos que crecer el 100. Eso va a tomar décadas. Sí. Décadas de hacerlo muy bien, con mucho tesón, con mucha firmeza, con una tentación de volver a caer en el populismo tremenda, con unas raíces profundas y una estupidización, y lo digo claramente, de la masa importante. Un envilecimiento del colectivo que tenemos que manejar. Necesitamos un liderazgo que tenga una claridad absolutamente del drama psicológico, del daño que se le ha hecho psicológicamente al país. Es mucho más allá que políticas públicas. Entonces, eso aunado a la dramática pérdida de capital social, de capital humano, de que se nos fueron los mejores. Tú, por supuesto, tienes que haber leído el maravilloso artículo de Miguel Ángel Santos. O sea, esto de tener la esperanza que la diáspora va a volver, no estoy muy seguro, ¿no? Yo sí creo que con políticas económicas correctas y con crecimiento atraeremos, propios y extranjeros irán, como fueron muchos a desarrollar a Venezuela en los años 50 y 60. Pero yo creo que es muy importante entender el tamaño del reto que tenemos enfrente y cómo pensar que hay
problemas y soluciones, o sea, hay macro problemas y macro soluciones. Yo creo que es importante entender el tamaño del drama, si no, va a ser muy difícil que lo manejemos. No, seguro, yo no lo menosprecio de ninguna manera y sé que hay piezas que están fuera de la economía que son muy importantes y la política es el punto central. Sin un cambio político no va a haber un cambio económico ni social. Lo que pasa es que como mi área de estudio es la economía, hablo de lo que estudio, pero sí, hay cosas que son tan o más importantes que la economía y la calidad de liderazgo tiene mucho que ver con los destinos de las sociedades. Y nosotros no hemos tenido el liderazgo, no en los últimos 20, en los últimos 40 o 50 años, correcto para llevar al país al destino que merecía Venezuela por ser el país probablemente de mayor potencial de América Latina. José Manuel. Bueno, en principio no creo que seas un economista tonto, al contrario, estamos muy orgullosos de que seas ucevista, venezolano, y que estés aquí con nosotros. Yo también estoy muy orgulloso, yo nací en la UCB además. Ay, qué lindo. Somos colegas. Nací en el hospital clínico, ¿qué les puedo Imagínate, decir? Qué lindo, qué lindo. Bueno, y mi pregunta va orientada un poco a nuestra área de estudio, que somos economistas y colegas. Tú hablas del tipo de cambio único competitivo. No obstante, nosotros los economistas no nos hemos puesto de acuerdo y es un tema que, por la estructura y la macroeconomía nuestra, es un tema demasiado importante para un programa económico coherente y exitoso. Específicamente, tenemos un profesor colega común que se llama Luis Zambrano Sequín, Claro. con el cual yo coincido, como economista también, colega tuyo, en un régimen de libre flotación con control de la cuenta de capitales, ¿no? No obstante, hay otros economistas que hablan de la dolarización, de la libre flotación, un esquema de bandas cambiarias, una flotación con un overshooting original. Mi pregunta específica para aprovechar tus neuronas en el área económica que coincidimos es, ¿cuál es el régimen que tú propones, que propone José Manuel Puente? Sí, lo que yo propongo, cada quien tiene su manera de matar mosca. El mío es muy parecido a lo de Luis Zambrano Sequín. Preservas tu moneda con una autonomía del Banco Central de Venezuela y con controles en la cuenta de capital, al menos en una primera etapa, pero preservas el bolívar. Chile lo ha hecho de esa manera y le ha ido muy bien. Es la economía más sólida del continente. No hay ninguna razón para pensar que la única opción es la dolarización. Sin embargo, esta es la hora de consensos y de acuerdos políticos y sociales. Si la sociedad venezolana llega a un acuerdo con base a la propuesta de Francisco Rodríguez de dolarizar la economía o un mecanismo alternativo como el de bandas, yo me transo porque es hora de llegar a acuerdos de política económica para salvar a Venezuela, porque lo que está en juego es Venezuela. Entonces mi propuesta es un esquema como el chileno, pero si quieres dolarizar como Ecuador y hay un consenso para eso, yo lo apoyo porque hay que salvar a Venezuela del desastre macroeconómico y social que está viviendo. Yo después te puedo dar por escrito eso, pero es muy parecido a lo de Luis Zambrano, no es descubrir el agua tibia. Además Luis Zambrano lo dice de manera mucho más inteligente que yo. José Manuel, Israel Camero. Y tiene que ver con lo que acabas de decir, el punto cero de la reconstrucción institucional del país. Un poco en el tema de tipo Acemoglu, Robinson. La manera en la cual Venezuela salga de la condición actual puede marcar un poco de tu perspectiva cómo va a ser lo dilatado que puede ser la reconstrucción institucional. Si hay quien habla de un proceso de ruptura general o el tema de la violencia como uno de los causas de impactos de salida, los trabajos de Paul Collier sobre el África subsahariana, claro. Que son dramáticos, o las soluciones negociadas que permiten construir los consensos institucionales que permiten que la construcción sea más sostenida en el tiempo. Para ti, ¿es determinante cuál es el punto cero de inicio de la reconstrucción institucional? Sí, por cierto, lo de Paul Collier lo voy a decir porque la primera o segunda conversación que tuve con él hace un buen tiempo, él me dijo, él conoce básicamente África y conoce muy bien el caso de Zimbabue. Le preocupa mucho Venezuela porque está siguiendo los pasos de Zimbabue. Y él me dijo, no cometan error A, B, C y D. Y eso fue exactamente lo que hicimos en los 2 años posteriores. Paul Collier me lo dijo con 2 años de anticipación, gracias a la experiencia de Mugabe y Zimbabue. Pero bueno, eso es historia, pero un poco también porque hay un conocimiento agregado que te puede dar luces de qué tienes que hacer en estos momentos. Y claro, aquí lo primero es un cambio político y hay que generar la secuencia y el orden va a ser clave. Y entonces tienes el cambio institucional, el cambio político y el cambio económico. Hay que discutir cuál es la secuencia correcta de esos cambios. Mi parcela de conocimiento es la económica y este es el menú que yo traigo.
pero este no es lo único ni lo más importante. Hay otras cosas tan o más importantes que hay que acompañar con este programa de reformas integrales, que al final es un programa de estabilización macroeconómica, pero hay que verlo de manera mucho más amplia en términos institucionales y políticos. Habrá que discutir esto en auditorios amplios para llegar a un consenso e implementar un programa mínimo de reconstrucción nacional en esas tres áreas. Bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va un poco quizás relacionada con esa, porque hemos mencionado el caso de Noruega, y lo cierto es que sí, Noruega creo que le ha sido posible realizar eso debido a que tiene un marco institucional del fondo, por ejemplo, petrolero, que nosotros creo que nunca hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, pero como marco institucional transparente, que se sabía de dónde entraba el dinero y hacia dónde iba, creo que no lo hemos tenido. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, si hablamos de temas de reconstrucción de deuda, por ejemplo, temas súper complejos porque tenemos muchos jugadores en ese tópico, ellos van a exigir quizás reformas institucionales antes de, digamos, acordar una reestructuración de esa deuda? ¿Cómo ves esa reestructuración? Sí, por cierto que Noruega tuvo una gran suerte, y es que descubrió petróleo en los 70, cuando ya era una economía con instituciones sólidas. Venezuela tuvo la mala suerte de descubrir petróleo a principios del siglo XX, cuando todavía era un estado y tenía instituciones muy débiles, y el petróleo moldeó nuestras instituciones, nuestro sistema político, nuestros patrones de consumo. Estando en Escocia, ¿por qué creen ustedes que los venezolanos siempre han estado entre los 3 consumidores de whisky más altos del mundo per cápita? Porque los países ricos toman whisky. Los pobres son los que toman ron. Venezuela produce uno de los mejores rones del mundo, pero consume whisky. Sus patrones de consumo están distorsionados por la renta. En esas cosas tan pedestres uno puede ver. El tema de la reestructuración, y es porque yo, y aquí también con toda honestidad intelectual, porque yo creo que ya el país no soporta más silencios. Y hay que decir las cosas como son. Al gobierno actual le es imposible llevar a cabo un programa de estabilización por miles de razones, y una de ellas es porque nadie en el mundo le va a prestar dinero a un gobierno como el actual, que no tiene la credibilidad y no tiene un programa de estabilización creíble. Y sin la ayuda financiera internacional para fortalecer tu nivel de reserva, simplemente tu programa de estabilización es inviable. Entonces el cambio político e institucional es una pata central para poder llevar a cabo el programa de estabilización macroeconómica. Y hay que entenderlo, y la sociedad venezolana tiene que entenderlo. A veces el mundo es un problema de preferencias y a veces es un problema de restricción. Yo no soy dogmático y te puedo decir, Ricardo Hausmann, sí, Ricardo está claro en que hay que ir al fondo y él cree que esa es la opción, y eso es una opción sin lugar a dudas. Paul Collier, que es tan relevante como Ricardo, plantea que tal vez no es necesario ir al fondo, que ir al fondo te amarra o te ata de manos, que con el colateral que representa el petróleo y con un programa de estabilización creíble y un equipo económico creíble, tú puedes captar los recursos que necesitas de la comunidad internacional sin ir al Fondo Monetario y amarrarte de manos. Yo, como no soy dogmático, vamos a dar el debate y de repente le pedimos un poco de dinero a Barclays, a HSBC y a Lloyds, y otra parte al Fondo Monetario, hacemos un pool para rescatar a Venezuela. Pero necesitas ayuda financiera. ¿De dónde la vas a sacar? Yo me transo, pero hay que buscar dinero porque con el nivel de reservas actuales no puedes llevar a cabo un programa de estabilización exitoso. Yo tengo mi postura, pero lo que quiero decir es que esto puede tener varias soluciones. En política económica nunca tienes una sola opción, siempre tienes varias opciones. Y lo más peligroso que hay son economistas dogmáticos que creen que solamente hay un camino y una sola opción. Y si ellos no son los ministros y sus propuestas no son las que se implementan, entonces esto va a fracasar. Y eso no es así. José Manuel no tiene que ser ministro para que las cosas vayan bien. Hay 20, 30, 40 buenos economistas que pueden hacer el trabajo tan bien o mejor que José Manuel. Listo. Perdón. Creo que hemos avanzado con relación a la primera vez en la cual todavía en España se debatía si nosotros teníamos un gobierno que era narco y si era una dictadura. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes problemas es el desconocimiento de la realidad sociopolítica que está viviendo Venezuela.
Tú has hablado de la parte económica, pero la parte económica no puede funcionar si no también no hay actividades desde el punto de vista de fortalecimiento institucional. La parte de pérdida de valores es una de las cosas más graves que hay que acometer. En estos días yo estaba hablando con un señor, pero me voy a hacer inciso, y me decía, la dictadura de Pérez Jiménez, sí, hubo una dictadura, pero las estructuras se mantuvieron. Tú no mencionas el deterioro de las instituciones, y sobre todo en el caso de la industria petrolera, como está. Petroquímica se incendió ayer. Amuay también. Eso es grave, eso no se va a reconstruir en 3 ni 5 años. Y de parte, todo lo que estamos en la diáspora, porque Tomás Páez ha hecho un gran trabajo sobre la diáspora, estamos trabajando desde fuera, pero no tenemos ninguna repercusión hasta ahorita. Y no solamente puede ser el problema económico, hay que abrirse a otros núcleos, el problema educativo, el problema social, el problema todo político y el problema de valores. PDVSA se destruyó precisamente por una falta de valores, que está muy bien expuesto en un libro que se llama Implosión Corporativa. Eso es todo. Gracias. Sí, yo creo que el capital social, las instituciones, se reconstruyen, se pueden reconstruir. Muchos países lo han hecho. Inclusive mirando otra vez en positivo, yo estoy empeñado, a pesar de la adversidad, en ver en positivo. Yo critico muchas opciones o muchas propuestas, pero veo que cada vez hay un esfuerzo mayor de gente dentro de Venezuela y fuera de Venezuela por poner de acuerdo a los economistas. Unos animales que somos muy difíciles de coordinar, y cada vez hay esfuerzos mayores de personas tratando de coordinar un programa de reforma integral económica que tenga un mínimo de consenso. Eso se está logrando a pesar de las dificultades. Lo que pasa es que no es un tema de wishful thinking, de deseos, es que está pasando. Y estas crisis son las grandes oportunidades para que las sociedades recuperen la sensatez y hagan lo que tienen que hacer. Y eso está pasando, y eso son una especie de revoluciones silenciosas, muy lentas que se están dando. Pero la gente se está poniendo de acuerdo. Los economistas, a pesar de, yo les puedo decir ahorita que en términos cambiarios hay más consensos que disensos en este momento. Hace 5 años atrás estábamos mucho peor. Y las crisis te generan esos incentivos para coordinarte en lo posible para salvar al país. Yo voy a decir algo que ustedes van a estar de desacuerdo conmigo. En Venezuela yo creo que sobran líderes. El problema no es de los liderazgos. Hay líderes. Lo que tenemos que buscar es un mecanismo de resolver los problemas de acción colectiva para que sea uno de ellos el que lidere el proceso con una sola estrategia. Pero liderazgo sobra. Sí. Sí, pero ¿cómo las democracias resuelven sus problemas de acción colectiva? Bueno, los partidos de izquierda y derecha van a primarias, cogen un líder que va a representar a la izquierda o a la derecha, y el resto del grupo o de la masa, una vez que eligen a ese líder, lo apoyan. Tenemos que buscar mecanismos de resolución de los problemas de acción colectivo y escoger al líder que va a liderar el proceso. Y yo eso cada vez lo veo más cerca, aunque tal vez en 2 años nos vemos y las cosas son muy diferentes. Bueno, y yo sí lo veo. Sí, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo no voy a hacer cosas que no hago. Y yo sigo viviendo casi todo el año en Venezuela. Yo salgo de Venezuela por razones académicas. Ahorita pasé 2 meses en Madrid dando clases. Pero mi lugar de residencia y mi trabajo permanente está en el IES en Caracas. Entonces, si yo no pensara lo que estoy diciendo, yo no viviría en Venezuela. A menos que sea muy tonto. Hacer algo en lo que no creo. Y eso es lo que creo, tal vez porque soy muy tonto. Pero eso es lo que creo. El tiempo dirá si es por estupidez o por otra razón por la que me mantengo en Venezuela. Buenas tardes. Aquí. Mire, yo soy español, pero aún así me gustaría saber qué podría hacer España y la Unión Europea hoy y qué podría hacer para apoyar en el futuro a la reconstrucción del país. Ustedes pueden hacer mucho. Yo no soy un líder político, no soy una estratega, pero creo que el cambio, la transición en Venezuela se va a dar como consecuencia de 2 dinámicas. Las presiones que podamos generar internamente, las presiones políticas internas que obliguen al gobierno a salir por diferentes vías, esperemos que sea una institucional, electoral, ojalá haya la posibilidad,
y después la presión que internacionalmente puedan hacer la Unión Europea, España, y después en la reconstrucción van a ser muy importantes. Las empresas españolas todavía siguen teniendo presencia importante en Venezuela, hicieron grandes negocios en el pasado y van a hacer grandes negocios en el futuro si se quedan ahí con nosotros. Entonces pueden hacer mucho, ayudarnos a la transición y después ayudarnos a reconstruir al país con los buenos negocios que van a hacer. Una pregunta más y cerramos. ¿A quién se la damos? Uy, Dios mío, ¿qué hago? Por favor, escoge. Acá. José Manuel. Ahorita lo hablamos en privado. En la gráfica que muestras que es interesante sobre la comparación del PIB per cápita, que estamos a niveles del 50, hay momentos históricos diferentes donde no es válida la comparación, porque en la senda de crecimiento que estábamos en el 50 no es el mismo momento en el cual nos ubicamos ahora en una senda de caída. La sociedad venezolana y la evolución de la economía venezolana era completamente diferente en ese proceso de crecimiento al proceso de deterioro que tenemos ahora en el colapso. Y lo otro es que has mencionado algo interesante, que es, yo creo que para entender, yo soy colega, y para entender el fenómeno venezolano hay que ver la película completa. Ver la película completa involucra no solo ver los 19 años de chavismo, sino todo lo que ha sido la Cuarta República. Lo que nos ha llevado hasta acá, en un proceso quizás más dilatado y un proceso más acelerado últimamente, ha sido la consecución de errores en política económica. En la cuarta, intercambios de gobierno, y en la quinta un poco más acelerado. Hablabas de la Venezuela del 50, que contaba con una solidez del tipo de cambio, y ahí voy al punto, el cual de hace mucho tiempo, hace 3 o 4 años en Venezuela hemos defendido, es el esquema de dolarización como una herramienta para poner coto a los errores en política monetaria, y también que ayudaría en un proceso como el que estamos viviendo ahora, hiperinflación. Pero también la no necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional por suponer el costo político que ello representa y lo que podía influir en la dinámica social venezolana. Venezuela ahora mismo es un nicho de mercado enorme para empresas que han salido del país, para inversión extranjera directa que puede incorporarse, pero para ello es necesario una solidez institucional que dé el marco para que toda esa inversión extranjera se acometa. Creo además que en términos de la reserva petrolera nos puede servir efectivamente como apalancamiento. En el esquema de dolarización, que bien me alegra que haya un poco más de consenso, porque ciertamente se planteaba como un sectarismo a quienes proponíamos esa idea, creo que en el momento que estamos ahora, no sé qué puedes pensar tú, es el precisamente momento que se pueden acometer reformas estructurales, porque luego, dentro de la tranquilidad y la complacencia de la política normal, es mucho más difícil que se ejecuten ese tipo de políticas, creo, ¿no? Claro. La dolarización es algo que yo discutí mucho con Francisco Rodríguez, un economista con el cual tengo muchas diferencias, pero creo que es un economista muy competente. Yo prefiero decir que hay diferencias a despreciar las ideas del otro. Yo las debato, y con Francisco discutí mucho el tema, y yo le dije siempre a él, bueno, si logran generar un consenso sobre la medida, y de hecho avanzó mucho esa idea que hace 10 años era imposible, pues hay que apoyarla. Es una posibilidad, una opción de política económica. Yo sigo pensando que el esquema para Venezuela es un esquema como el chileno, preservando tu moneda, tu banco central, y jugando de manera contracíclica ante los choques externos que recibe una economía petrolera. Yo prefiero ese esquema. Pero si hay un acuerdo sobre la dolarización, la apoyamos, porque eso es mucho mejor al peor esquema cambiario que tienes, que es el esquema cambiario de controles con tipos de cambio múltiples. Y para cerrar, son las crisis las grandes oportunidades para llevar a cabo estas reformas. Este es el mejor momento que tenemos para llevar a cabo una profunda reforma institucional, económica y social en Venezuela. La crisis es nuestra gran oportunidad. Muchísimas gracias.